De antemano, muchas gracias por permitirme la participación en este segundo seminario internacional de la edición del libro. Ante este contexto que nos es común a todos, optamos por unas medidas de trabajo y presentación de nuestras ponencias. Y en este caso, mi trabajo se enfoca en el diseño de la traducción editorial. Voy a abordar un trabajo investigativo desde los estudios editoriales y en particular una perspectiva desde la materialidad y el objeto de las traducciones. Esto es, pensar la traducción como un objeto editorial y en particular ver cuáles son los elementos de las obras publicadas, de las obras traducidas, que también influyen en la interpretación y la forma de lectura de una traducción editorial. En pos de un reconocimiento de los desafíos prácticos y técnicos de la industria de la lengua, nos acercamos a la manera en que disciplinas como el diseño se encuentran estrechamente ligadas a la producción e interpretación de obras traducidas y, por tanto, también a la gestión de las lenguas en el contexto de la industria editorial. Vamos a abordar la materialidad de las publicaciones traducidas, sea cual sea la tecnología de la traducción, y este es un concepto que vamos a desarrollar más adelante, cómo esta materialidad es relevante en tanto determina las posibilidades de lectura de las traducciones, sus interpretaciones y la recepción, es decir, que intervienen en los contratos de lectura entre texto y lector y en las representaciones sociales y culturales. La relación entre los estudios del libro y los estudios de la traducción han tenido un enfoque mayoritariamente historiográfico o literario, por lo que es mi interés y lo es el de este trabajo, contribuir a la construcción desde los vínculos de materialidad y objeto, ejes que intervienen en los estudios editoriales. Vamos a comenzar abordando la traducción como práctica editorial. Esto es, cómo la traducción hace parte de la cultura editorial y de los procesos que intervienen allí. Entonces, ¿cómo podemos pensar la traducción desde esta perspectiva? ¿Cómo intervienen en el mundo del libro? Desde una perspectiva sociocultural, el carácter multidisciplinar de la edición define las maneras en las que en este campo convergen saberes y prácticas de diferentes áreas. Esto remite no solo a los saberes técnicos, que es la postura tradicional de la edición, sino y sobre todo en la intervención de los procesos culturales, en tanto se vinculan a la historia de la cultura escrita y la circulación de los discursos, que bien pueden ser sociales, literarios, políticos, pero en general la circulación de los discursos en la sociedad. Entonces, la manera en la que los textos, cualquier tipo de textos o de discursos, son intervenidos desde diferentes ejes editoriales, y acá vamos a poder encontrar en esta imagen un ejemplo de la cultura editorial y de esos ejes de los que estamos hablando: discursividad, objeto, sujeto, materialidad. Estos ejes dan cuenta de cómo los discursos sociales dialogan, ya sea en la relación entre texto-creación, a partir de la figura del autor y las políticas culturales en torno a la propiedad intelectual y los derechos de autor, o la relación creación-lectura y las problemáticas en torno al acceso y la promoción de la lectura, o por ejemplo en el eje texto-tecnología, que es en la que nos vamos a centrar en este trabajo, que remite al cómo se lee, la forma en la que se presenta el objeto editorial y cómo esto determina las formas de lectura e interpretación. Este esquema, que nos va a servir como base, vemos cómo géneros y cánones funcionan como la base de esta cultura editorial, y a partir de allí se forman los 4 ejes con los que trabajamos y las diferentes relaciones entre ellos. Como el texto pasa hacia el vínculo con la creación a partir de la discursividad, o el de creación-lectura a partir del sujeto, o el de lectura y tecnología con materialidad, y el del texto y tecnología con el objeto, creando proyectos y acciones, y a su vez todo esto englobado en esta cultura. Desde esta mirada, la invención y selección de catálogos y colecciones, por ejemplo, o la puesta en página, el diseño de interfaces y otras decisiones editoriales pueden ser vistas como formas de organización de los discursos circulantes, lo cual cobra mucha mayor relevancia cuando somos conscientes de que de esta manera
también se visibiliza u oculta no solo información, sino modos de comprender las culturas y sus visiones del mundo, área en la que históricamente ha intervenido la traducción, y aquí nos empezamos a acercar poco a poco a ese camino que nos interesa. Las traducciones, como textos y contenidos transmisibles y publicables, son también objetos editoriales, aunque no siempre se pensó de esta manera. Durante muchos años predominó el enfoque hermenéutico que pensaba la traducción exclusivamente como un acto interpretativo del texto fuente. Y esta postura dispone la traducción como una práctica discursiva en la que intervienen el texto y el lector y por tanto el traductor es visto como un lector de la obra. Esta es una de las discusiones clásicas con relación a la idea de autoría del traductor y que por lo menos en Argentina hizo posible el proyecto de ley traductoral que todavía sigue en pie de lucha y que ha permitido que algunas editoriales ya incluyan el nombre del traductor o de la traductora en sus carátulas. Acá, en el siguiente modelo, el que vemos, tomamos los conceptos de la cultura editorial y de los ejes que veíamos anteriormente para trabajar en particular la idea de discursividad y de sujeto y de cómo estos dos funcionan en la traducción. Aquí estamos incluyendo también algunos conceptos de Umberto Eco, el de la intención de autor e intención de lector, para comprender este pacto interpretativo del proceso traductoral y que hace parte de esta mirada tradicional de la traducción. Pero cuando pensamos en la traducción como parte del proceso editorial, ampliamos este espectro y no nos limitamos al área interpretativa y no nos limitamos solamente a la discursividad y sujeto, sino que salimos de allí para incluir otras dimensiones de las publicaciones, como por ejemplo la manera en la que se presentan a los lectores, los sistemas metatextuales que también intervienen en las formas de lectura, las políticas editoriales, las políticas de traducción, el diseño de catálogos, de colecciones, etc. Es decir, que si pensamos desde los ejes editoriales, salimos de discursividad y sujeto para ampliarlo a todos los ejes que intervienen en la llamada cultura editorial. Y nosotros nos enfocaremos particularmente en dos de ellos, que será el de materialidad y objeto, y en lo que vamos a llamar tecnologías de la traducción. El concepto de tecnología que vamos a utilizar aquí reemplazaría la idea tradicional de soporte, en tanto no remite solo al contenedor de los textos, sino que incluye su aspecto mutable, es decir, las diferencias y variaciones de los distintos y posibles contenedores del mismo texto en diferentes momentos y contextos históricos. Por ejemplo, las reediciones, las ilustraciones, las portadas, las introducciones, todos los elementos que hacen posible que varíe, que mute ese soporte, que bien puede ser, por ejemplo, un soporte libro, pero que cambia de tecnología en tanto una edición en formato libro, en soporte libro, y otra de 10 años o 20 años después tienen otras tecnologías y otras formas de presentarse ante los lectores. Dicho esto, toda obra, y en particular la traducción editorial, transforma sus posibilidades de sentido, sus prácticas lectoras, su recepción, de acuerdo a los cambios de su tecnología, es decir, las diferentes puestas en página, lo que supera la dualidad entre soporte impreso y digital, los marcos compositivos, las retículas, los paratextos, espacios en blanco, etcétera, etcétera. En palabras de Scolari, esto es pensar más allá de la gramática del texto y sumar también la gramática de la página, incluyendo elementos no textuales que orientan la lectura. Entonces, todo esto no solo nos permite pensar la traducción en un contexto más amplio, sino que nos revela cómo tanto editores y traductores piensan a los lectores, cómo influyen en los contratos de lectura, que este es un concepto de Verón, del Liceo Verón, al decir que las formas de apropiación de sentido se dan a través de la relación entre las tecnologías de traducción y los lectores. Entonces, para ponerlos en ejemplos prácticos, vamos a ver estudios de caso con estas dos obras de las que hablamos inicialmente. Diseño de antologías.
El diseño de antología es un recurso editorial usual para las publicaciones traducidas y el tratamiento del extranjero, lo cual no lo hace excluyente, por supuesto. Las decisiones en torno a su construcción no responden solo a un criterio de catalogación que filtra las posibilidades de lectura a partir de un desarrollo curatorial, sino que también opera como espacio de presentación de colecciones, de marcas editoriales y por supuesto de la cultura meta. En el caso presentado, esta antología nace de la doble necesidad de construir un espacio propio como editorial emergente a partir de las zonas de vacancia. La editorial Empatía surgió en el año 2018, abarcando este nicho que no estaba tan explorado, que son los escritores africanos contemporáneos. Y allí, como suelen hacer muchas editoriales emergentes, se enfoca en dos áreas: en el área de la traducción y el diseño como modo de sumar valor a sus obras y aprovechar espacios que antes no estaban ocupados o que no suelen ocupar las grandes editoriales por diversos motivos. Entonces, en este sentido, la traducción se convierte en una herramienta y una marca identificatoria para la editorial y de la cual va a depender el posicionamiento. Las apuestas suelen ser más variadas y arriesgadas en búsqueda de distinción e identidad explicitada en la dimensión material del libro. Ninguna traducción editorial es independiente a las editoriales en las que se producen o son publicadas, lo que puede determinar las elecciones sobre qué traducir y cómo hacerlo, todas las decisiones sobre la selección de los textos. Entonces aquí ya vemos un trabajo conjunto o un trabajo de dependencia en el cual la traducción por sí sola, sin el sistema editorial, no funciona, sino que es completamente inherente a ella. Entonces, retomando el análisis de las tecnologías de las traducciones, nuestro primer cuestionamiento es cómo se presenta esta obra traducida. Nuestro punto de ingreso es la cubierta. Nos interesa observar qué se manifiesta y al mismo tiempo qué compromete. Esto teniendo en cuenta que es el primer referente de la obra en la que se ponen todos los elementos a visibilizar o a ocultar. En este caso se trata de una cubierta conceptual, en tanto se vale de una ilustración personalizada que determinará el contrato de lectura con el público lector. También notamos la ausencia de los autores, y en esto incluimos a los traductores, en la portada, y es lo que dibuja la idea de autoría en las obras colectivas, manuales, libros de textos y en este caso antologías. Lo que no sucede con otras publicaciones de la misma editorial cuando empezamos a observar el catálogo completo. La estructura general de la publicación no difiere demasiado de cualquier otra narrativa literaria clásica y con esto voy a la puesta en página, cómo están distribuidos los espacios, las hojas en blanco, los preliminares, salvo por los paratextos que funcionan aquí como formas de validación. Hay una introducción presentada en los preliminares que nos ingresa a un ámbito antes desconocido y en el que nos es necesario una contextualización para conocer a los autores, para ubicarlos y que nos guíen en el camino sobre cómo leerlos. De esta misma manera, esta publicación requiere una mayor instancia de presentación, por lo que cada narración está precedida de la bibliografía del autor. Así, para textos e interfaces, como elemento constitutivo del objeto editorial, nos brindan un acceso determinado a la lectura de esta obra. ¿Por qué traducir este disparate? Este es nuestro segundo estudio de caso. En el año 2015 fue reeditado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por CLACSO, la teoría del derecho conforme a la ley de las razas de Helmut Nicolai, un jurista alemán afín al nazismo que propone la eliminación de todas aquellas comunidades incapaces de entender la justicia germánica. La traducción de esta obra estuvo a cargo del profesor Raúl Zaffaroni, quien además realizó un estudio preliminar para explicar las razones y la necesidad de esta nueva edición. En palabras textuales, ¿por qué traducir y publicar este disparate? Se traduce y publica para evitar la reinserción de este discurso en un contexto histórico que es propicio para su asimilación, explicará el traductor. Las decisiones, tanto editoriales como traductorales, sobrepasan los ámbitos morfológicos y sintácticos para hacer énfasis en los elementos paratextuales,
arte de tapa, faja, pie de página, textos de contratapa, todo esto con el propósito de crear nuevas formas de lectura para esta obra. El arte de tapa se basa en una réplica de la carátula original de la Biblioteca Nacional Socialista, pero en esta ocasión se incluye un resaltado en blanco que hace las veces de faja, es decir, que aunque hace parte del mismo diseño de portada, su función es diferenciarse y mostrarse como una actualización de la misma. La decisión de que la faja estuviera impresa, además de utilizar elementos removibles, reducía el riesgo de que esta última se pudiera sacar, otorgándole al texto su sentido original y no la postura crítica de esta nueva edición. Aquí vemos cómo a partir de este elemento en blanco, esta faja superpuesta, se le está otorgando todo un nuevo marco interpretativo a la obra. Zaffaroni actúa como traductor comentarista al incluir notas al pie explicativas de la traducción. Estas son en su mayoría referencias históricas que permiten ubicar al texto traducido en un tiempo y un lugar. Todo esto con el fin de visibilizar la raíz ideológica del original. El texto de contratapa y las imágenes de niños en campos de concentración que aparecen en las contrasolapas guían la lectura, encaminan la traducción y fuerzan la interpretación sin tocar el texto aún. Asimismo, en el perfil de la editorial nos ayuda a guiarnos a la comprensión de las decisiones que subyacen detrás de la publicación. Laxo como una institución no gubernamental que construye a repensar las problemáticas sociales en América Latina y el Caribe. Esta reedición entonces pretende una reinterpretación a partir de una traducción crítica. El traductor es quien analiza el original y lo comenta con un claro posicionamiento ideológico. Cada uno de estos elementos es interdependiente y a su vez se relaciona al momento de contextualizarlos con su momento histórico, social y cultural. Y este es un análisis integral que permite incluir las lecturas y reescrituras de la traducción en una contextualización, así como las múltiples interpretaciones que pueden permitir un nuevo proceso comunicativo. En este caso, el propósito es mostrar la vigencia de un discurso social. En su descontextualización, el texto puede ser fácilmente utilizado como instrumento de otros discursos políticos, por lo que la traducción está haciendo siempre énfasis en la contextualización y en ese movimiento entre preservar el original, verlo en todas sus dimensiones y al mismo tiempo actualizarlo. El utilizar la portada original publicada en el año 39 es una muestra clara de preservación del original, pero aún así actualizarlo por medio de los elementos del diseño. Las actualizaciones de ediciones y traducciones no responden siempre a los mismos motivos, pero sí a la necesidad de una recontextualización, de hacer actual y cercana una obra cuya circulación, lecturas, interpretaciones y reescrituras han ido cambiando con el tiempo. De allí la importancia de pensar en cuáles son las tradiciones, decisiones ideológicas que subyacen a estos fenómenos. Este es un modelo ejemplar del concepto de tecnología, en tanto no solo responde a una nueva edición, también presentada en un soporte libro, sino que los paratextos, estudio preliminar sobre los efectos de la obra, los pies de páginas aclaratorios, y los epitextos, que en este caso sería la faja promocional, la reseña en la contratapa, la imagen en el interior de las solapas, conforman parte del sistema de significación de la obra. De esta manera, el contrato de lectura de esta traducción ya no depende únicamente del texto, sino de cómo éste interactúa con las distintas materializaciones gráficas y editoriales que sitúan el discurso con un contexto social. Aquí hay una apropiación cultural del producto editorial y un propósito comunicativo claro, influenciado por la colección y la editorial en la que se imparte, que no se enfoca exclusivamente en el uso, por ejemplo, del español neutro local, sino un contrato de lectura pensado a un público lector específico. Entonces, la traducción, como parte esencial de la estructura e industria editorial, interviene no solo en los espacios discursivos de las publicaciones, sino de manera integral en la llamada cultura editorial. Esto incluye dimensiones materiales y objetuales que también se involucran en los modos de construcción de lo foráneo y de lo propio.
Con un análisis de la estructura formal de las traducciones, intentamos comprender cómo la organización por colecciones, la catalogación, los componentes paratextuales, el lugar de mención o omisión del traductor, las bases lingüísticas, las funciones socioculturales, revisión de formatos, todo esto cómo interviene a la construcción identitaria a partir de la reconfiguración de lo extranjero y de esta manera revela, como lo llama Patricia Wilson, los procesos especulativos por los cuales se eligen libros que serán traducidos y publicados en otras lenguas. Muchas gracias.